Estuve preguntando, ustedes no me conocen, si alguien ya había estado en contacto con el agua ionizada. Y vi que sí, han podido notar rápidamente que el cuerpo tiene una respuesta cuando toma agua, ¿sí? Hoy el concepto del agua, desde que nosotros tenemos historia de la humanidad, es una necesidad, ¿sí? Desde el inicio, desde la creación del universo, en este planeta se dieron condiciones donde todavía podemos mantener esa buena cualidad de donde el hidrógeno se une con el oxígeno, se condensó y se formó agua. Y eso fue el inicio de algo muy, muy increíble que hoy por hoy la ciencia hizo tan rápido tantas cosas y que ha perdido o todavía no le da el rol de la importancia que tiene. Nuestro cuerpo se crea, o todo lo que se crea en este planeta alrededor del hidrógeno, ¿sí? es la molécula que empieza la cadena de los iones de la tabla periódica. Esa molécula de hidrógeno es la real importancia de muchas fisiologías o funciones celulares que tenemos. Y el agua compone la mayor parte de nuestro organismo, ¿sí? Nosotros somos un bombucha caminando, ¿sí? Nuestro cerebro tiene más del 80% de agua, nuestro hígado utiliza el agua para detoxificar. Entonces el agua está presente en cada una de nuestras células porque la utiliza todo el tiempo como vehículo de electroquímica, ¿sí? Mucho de lo que se logra realizar o mucho de lo que la tecnología Tanger utiliza lo hace todo el tiempo nuestras células, todo el tiempo. Bien, hoy yo voy a hablar del significado de la desintoxicación o el poder de desintoxicación que tiene cuando uno toma agua y la potenciación o el beneficio que tiene cuando esa agua tiene una particularidad físico-química que se descubrió en la década del 40, donde tenía mayor potencia oscilante o que a la célula, a nuestro tejido celular, le era más fácil manejar, ¿sí? Y así nace el concepto de agua ionizada o agua alcalina, que hoy podemos, gracias a las redes sociales, rápidamente tener acceso a la información. La idea hoy es descodificar esa información y que se vayan todos a sus casas con un concepto. Cuando alguien escuche la palabra agua alcalina, ionizada, pueda decir 4 o 5 palabras del real significado y de cómo actúa, ¿sí? El concepto del agua, ¿sí? A mí me gusta hablar mucho de la familia porque es lo que en mi caso es muy importante. Entonces este concepto de que reúne a la familia alrededor del agua es porque hoy el agua alcalina, ¿sí? Se ha convertido en una terapia médica natural, porque el concepto de agua lo maneja cualquiera, muy efectiva y para mantener la salud de lo más preciado. Nosotros salimos de nuestras casas y estamos todo el tiempo pensando en cuando volvemos en esa organización familiar. Y ese es la base de todo. Entonces, el agua que está presente en nuestra familia, desde que nacemos, hoy, ¿sí? Van a entender que en la cultura humana, como dijo Matías, tenía una importancia vital, ¿no? Y nosotros por ahí hemos perdido ese concepto vital tan importante y tomamos agua y por ahí no sabemos cuánto se está beneficiando nuestro agua con esa agua. Bien. El concepto de terapia, ¿sí? Van a escuchar al principio la palabra alcalina, antioxidante, hidrogenada o microestructurada, ¿sí? Microclúster. ¿Qué significa? Que esta es una de las cualidades que el agua presenta a diferencia de otras aguas, ¿sí? Así como hay diferentes etnias o diferentes especies de mamíferos o de plantas, hay diferentes tipos de agua, ¿sí? Hay una persona que va en el mundo fotografiando el agua, ¿sí? No sé si lo conocen, es muy bien señora, eso me gusta, yo voy a dar muchos datos, que va fotografiando el agua y el agua es un ser vivo, está vivo, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. ¡Wow! Yo soy hidrógeno y oxígeno, el agua está dentro mía, ¿sí? Y cuando yo tomo agua no muere el agua, forma parte de mí. Entonces hay diferentes aguas en el mundo, ¿sí? Entonces hay primer concepto, cuando uno tiene un vaso de agua,
saber que es un ser vivo. Y cuando uno habla delante de ese vaso de agua, sabemos hoy que la estructura físico-química se altera. O sea que el agua, primer concepto, está viva, ¿sí? Está vivo. Y hay que cuidarlo, así como cuidamos a nuestra familia. Por eso la naturaleza nos hizo agua pura. Este concepto vamos a tratar. Primero, saber que no inventamos nada, sino que el hombre, ¿sí? Como decía Matías, le dio al agua esa importancia, y para poner una cronología, en la literatura del agua, hubo una persona que pasó sus últimos años de vida buscando la eterna de la fuente de juventud, ¿sí? Que fue ni nada menos que Ponce de León, que fue el que descubrió Estados Unidos, ¿no? La Florida. Los aborígenes, cuando llegaron a Puerto Rico, llegó la segunda oleada de Colón, le habían manifestado que había unas aguas, ¿sí? Milagrosas, o que esas aguas eran curativas, ¿sí? Y Ponce de León fue explorando, avanzando en su exploración, hasta que por eso descubrió tanto y llegó hasta la Florida, buscando esa agua que le hacían referente los aborígenes en las playas de Costa Rica, ¿sí? Hoy sabemos que era en Tlacote, no que era en México, ¿sí? Las aguas de Tlacote, el pozo de Tlacote, ¿sí? Pero ya son los primeros escritos donde el agua tenía un poder milagroso sobrenatural. Sabían que esas aguas eran diferentes. Como decía Matías, en la historia más contemporánea, para hacer una introducción, Henry Coanda o ciertas corrientes científicas empezaron a descubrir que las aguas del Himalaya tenían un concepto para esos pobladores diferente, ¿sí? Y que no solo era vivenciado o se transmitía, sino que Henry Coanda, que era un científico rumano que estudiaba la ley de los fluidos, vio que aparte de que le daban una connotación de milagrosa o de importancia, lo veía reflejado porque eran individuos, como vemos acá, que tenían una longevidad en alta proporción según su poblador. Hoy actualmente no son más de 30.000 habitantes en el UNSA. Disfrutaban de una excelente salud, no tenían registro de cáncer, ¿sí? No tenían trastornos bucofaringios y tenían hijos a edad prolongada. Inclusive los hombres trabajan hasta edades tempranas. Hoy se sabe que son una población de etnia de cuando Carlos Magno hizo su entrada por Asia, y son una población, porque son todos diferentes fenotípicamente a las razas. Es una población que quedó de una migración de Carlos Magno. Pero lo que descubrió, y ahí empezamos en la etapa científica, que esas aguas tenían un punto de congelación, ebullición y diferencia de viscosidad o tensión superficial diferente a las aguas que traían ellos a estudiar. Y ahí Henry Coanda se detuvo, ¿sí? La ley de Coanda es la ley de los fluidos, y pasó muchos años de su vida. Henry Coanda pasó un premio Nobel, pasó mucho, la referencia histórica es que dedicó más de 12 años empecinado en poder tener un concepto más científico de esas aguas. Y simplemente, nada, resultó que esas aguas de las Undas no eran comunes todas las que había analizado con anterioridad, y encontró el primer concepto, que eran alcalinas. Ahí empieza el primer concepto de alcalinidad en el agua, ¿sí? A diferencia de otras aguas. Casi nosotros podemos encontrar agua alcalina en cualquier parte, ¿sí? En cualquier parte del país. El agua generalmente son alcalinas por la alcalinización alcalino-térrea del suelo, ¿sí? Las aguas que tienen mucho calcio, ¿sí? Los magnesio son alcalinas. Pero el primer concepto que él ve, que tenía un potencial de hidrógeno, que lo vamos a entender, diferente. Y ahí donde dijo, esto sí que es diferente a lo que nosotros venimos de Europa, ¿sí? Ahí donde se entró su atención, donde vieron que no solo era agua alcalina, sino que tenía hidrógeno activo. Ahí nace la primera expresión de Coanda científicamente de por qué el agua era diferente. Y acá lo que decía Matías, que tiene un potencial negativo. Esa palabra ustedes la van a tener que entender, porque es lo que hace la diferencia cuando entra en nuestro cuerpo, ¿sí? Que tenga el potencial negativo, ¿sí? Vamos a ver por qué es bueno y por qué es malo eso. Pasan los años,
Y los científicos rusos, esta persona es Vitol Bakir, como lo decía el doctor Matías, en su Instituto Tecnológico de Electroquímica de Moscú. En la década del 60-65, ellos empezaron a estudiar la rama de la corriente de los trabajos de Faraday de la electrólisis porque querían simular, para el desarrollo tecnológico militar, aguas que sabían que tenían un poder de hidratación superior, ¿sí?, a las aguas convencionales, ¿sí? Estuve en persona con esta persona, entonces el concepto era tratar de simular esas aguas electroquímicamente. Y fue la primera persona que logró estabilizar, ¿sí?, este concepto que hoy tenemos simplemente acá un aparatito que produce esto. Esta persona fue el que ideó los trabajos de Faraday y logró estabilizar esto que nosotros hoy tomamos, porque si no se diluiría, las moléculas se dividen y se unen rápidamente. Entonces, ese concepto, esta persona fue el que lo hizo. Pero fue en Japón donde esa particularidad del agua en el uso humano como poder curativo, como poder desintoxicante de la célula, fue en la Universidad de Kyushu, en Japón, en la década del 65, donde empezaron a trabajar en la Universidad de Kyushu, la parte de veterinaria y agricultura, utilizando estas aguas para el beneficio de los animales y de las plantas. ¿Sí? Yo riego todas mis flores con esto, y ustedes no se pueden imaginar. Se vuelven locas. Se vuelven locas. Los perros, o sea, los caninos, no toman otra agua, le cambia el pelaje. O sea, usted le pone las dos botellas y va solo al agua ionizada alcalina, ¿sí?, sin saber todo esto que yo te voy a explicar. Y le cambia el pelaje. ¿Sí? Ahora van a entender. Eso lo hagan no porque sucede. Y las plantas, bueno, nada, Dios madre. ¿Y con qué las regan? ¿Con el agua beauty o con la cambio? Cambio. Y de vez en cuando usan un poco de agua ácida, que es bactericida, ¿sí?, para que no tenga hongos, ¿sí? Bien, pero fue en Japón donde empezó el concepto, se lo resumo, el concepto médico del agua, ¿sí?, donde la universidad japonesa, que es lo más prestigioso que hay en la investigación, ¿sí?, una de las universidades de corriente científica seria en el mundo, donde se analiza y se empieza a ver en veterinaria y en la agricultura el beneficio de los tomates y de los animales solo utilizando el agua. Entonces fue en la década del 70 donde médicos del Japón obtuvieron datos concluyentes para confirmar que eran aptas para consumo humano. Y ahí empieza todo esto que hoy nosotros tenemos la posibilidad tan fácil de prender una máquina y tomarla y que nos den el certificado de seguridad de que no va a hacer un daño la electrólisis, ¿sí? Bien. A esto, bueno, obviamente en Japón se desarrolló la tecnología funcional del agua, ¿sí? Se creó todo